Hola, hola a todos en sus casas, siendo las 8:30, comenzamos un nuevo programa de la Fórmula Perfecta. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra web www.agu.fm, en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como @radioagu. Y hoy día les tenemos una novedad, ya que estamos disponibles en iTunes. Nos pueden buscar en iTunes como la Fórmula Perfecta. Como todos los programas, le doy la bienvenida a mi compañera Cata. ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo, ¿y tú? Bien, pero no importa, se me va a pasar. No, eso es lo que dicen los pesimistas. No, claro. Súper bien, contento, porque tenemos un programa especial con dos tremendas invitadas. Así es. Bueno, yo tengo buenas noticias, Gonzalo, en términos de contingencia, así que también estoy muy contenta. A ver, ¿cuáles son los titulares? ¿Te acuerdas que habíamos de esta hablado, sobre el aumento de VIH en Chile y que efectivamente Brasil está dando un paso súper importante en que probablemente se vendan los test de VIH, los test de Lisa en la farmacia? Sí, pues lo comentamos hace un par de programas y decíamos que ojalá que ocurra en Chile porque claro, el VIH estaba disparado. Básicamente soñábamos con esa idea. Sí, ¿y se cumplió? Se está cumpliendo. Qué maravilla. Sí, se está cumpliendo. Porque el MinSal se abre a permitir la venta de este test en la farmacia y va a haber un plan piloto probablemente. Así que, bueno, el próximo bloque por supuesto vamos a comentarle más detalles, pero es una muy buena expectativa y el Ministerio de Salud se ha mostrado súper comprometido con la idea. Sí, lo que pasa es que está la escoba, sí. Literalmente está la escoba con el VIH. Absolutamente desatado. Oye, y también una segunda noticia que tiene mucha relación con el Día del Niño en el mes de agosto y todo. La Seremi de Salud salió a hacer las fiscalizaciones que comúnmente hacen esas fechas y se dieron cuenta de que un juguete muy popular es muy peligroso para los niños, que es el famoso Crescencio, que son estas figuritas que se meten en el agua y se abren como esponja. Así que más ratito también vamos a hablar detalles sobre eso. Confío mucho en esos juguetes. No, yo lo pasaba chancho, me encantaba. ¿Sí? O sea, todos tuvimos un Crescencio. Yo lo metía en unas ollas grandes, ¿sí? Y metía 10 ahí. Sí. Recuerdo haber tenido uno en mi infancia también. Claro. Bueno, presentemos a las invitadas. Pues hoy día presentamos a dos invitadas. Es el primer programa en que tenemos dos invitadas al mismo tiempo, pero no es casualidad porque estas invitadas, en marzo de este año, lanzaron un libro que es La historia ilustrada del embarazo. Y hablo de Sol Díaz, ilustradora con una larga trayectoria. Algunos de sus libros más conocidos son Bicharracas. Y además estamos con Michelle Sadler, antropóloga médica, actualmente profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y justamente vamos a concentrar la conversación en este libro, La historia ilustrada de un embarazo, de Editorial Catalonia, que como les decía, fue lanzado en marzo. Gracias por haber aceptado la invitación, es un placer tenerlas a las dos juntas en nuestro programa. Podemos hablar. Gracias a usted. Sí, tremenda por la invitación. No, muchas gracias por venir a este espacio. Yo creo que con la primera pregunta que les vamos a hacer, una pregunta que ya les han hecho repetidamente, porque obviamente cuando lanzaron el libro me imagino que hicieron muchos medios en aquella semana, pero es, ¿por qué nace la idea de hacer este libro? ¿Qué necesidad cubre? ¿Es una necesidad pesquisada por la editorial? ¿Es una necesidad pesquisada por alguna de ustedes dos? ¿Se te ocurrió a ti, Sol? ¿Se le ocurrió a la Michelle? ¿Cuál es la historia Michelle detrás de este libro? ¿Por qué la historia ilustrada del embarazo? ¿Qué buscaste, Michelle? ¿Qué buscaste? La historia detrás de este libro. Fue una conversa con Catalonia porque hace tiempo veníamos buscando ideas de cómo publicar. Yo ya había publicado varias veces con ellos, pero textos de corte como más académico, más especialista quizás. Y ahí con nuestra supereditora, con la Cata Infante, la discusión era, bueno, cómo hacer un material más entretenido, más dinámico, que llegue a un público más amplio, que no sea solo para gente que anda buscando información como muy especializada, muy, quizás como comillas, más densa de estos temas. Y al tiro surgió la idea de un libro ilustrado y nos lanzamos en la idea de buscar ilustradora. Eso fue como paso 2. Y como que ad inmediatum llegamos a la Sol por también amigos comunes, porque ya había tenido ya una idea con otra gente conocida de algo parecido, y por el estilo que tiene la Sol, que es tremendamente suelto, como lúdico, tiene muchos de sus temas de género, de mujer, de feminidad, de sexualidad. Entonces era como que caía de cajón. Así que la contactamos y ahí les puede contar ella qué pasó. Pasó todo. ¿Qué puedo hacer? No, ahí nos reunimos y me comentaron la idea y me gustó mucho precisamente por eso, porque creo que persigue este lugar como de empoderarse desde la mujer, ¿cachai? De cómo vemos el parto, cómo nos apropiamos de él, a través de una historia que era muy entretenido también el desafío de hacer un cómic. Yo hago cómic, pero esta vez era hacerlo con la Michelle, ¿no? Yo nunca había hecho un cómic con otra persona, entonces
fue como cómo inventamos una nueva forma de hacer estas cosas. Entonces me pareció interesante el tema y el desafío de trabajar con la Michelle, que me pareció muy buena onda al tiro. La Cata es muy bacán, o sea, la idea estaba muy interesante. Y lo entrete fue para mí el desafío de cómo transformar la investigación, Claro. lo que yo me dedico en el fondo, en algo fácil de leer, entretenido, divertido. La Sola, además, con el humor que tiene, se transformó en una historia que uno se mata de la risa. Pero cómo quizás transmitir contenidos que pueden ser como complejos, pero de forma súper sencilla y dejar un mensaje. Y la idea no es ser fundamentalistas en ningún sentido, pero sí dar como claves para que las personas que se interesan puedan investigar. Entonces ahí hay como claves de muchos temas de lo que está pasando en torno a la atención del nacimiento, a los modelos de atención del nacimiento, para que las personas que se interesan puedan seguir esos caminos, pero sin esta idea moralista de tú tienes que hacer esto porque esto es mejor que lo otro, está bien o está mal, sino que como con este libre camino. De hecho, el último capítulo es encontrando el propio camino. Claro, Que esta pareja, en el fondo, ellos con los elementos que tienen deciden cómo seguir. Oye, y hicieron un punteo de aquellos temas que eran indispensables que aparecieran, me imagino, porque contar a las personas que nos escuchan, contarles que durante el programa vamos a sortear el libro que anunciamos. Este libro se supone que refleja, se ríe la Sol, es la magia de la radio, Sol. Perdón. Este libro muestra la historia de una pareja, ¿sí? ¿Qué tópicos ustedes consideraron que sí o sí debían discutirse porque eran las preguntas que habitualmente se hace una pareja que queda esperando un bebé? O sea, primero la pregunta es si iba a ser una pareja o no, porque también era como normativo en términos de la pareja, la familia, ¿no es cierto? Pero bueno, dijimos Sí, ya... nos costó eso, como todo el tiempo a ver cómo nos salimos de esta cosa tan de la pareja ya consolidada, si iban a estar tan consolidados o no, si iba a ser hombre-mujer, qué sé yo, tratamos de ser lo más diverso que pusimos. O sea, claro, pero dentro de todo, la mayoría, o sea, como que hay una idea todavía nosotros de papá, mamá. Por eso que también metemos muchos temas de masculinidades, de todos los temores que tienen tanto los hombres como las mujeres cuando devienen en padres, en madres. Pero la idea era, por un lado, mostrar todos los temores y toda la información confusa que circula en el contexto, porque cualquier persona que se enfrenta a una posible maternidad o paternidad empieza con bombardeo desde los medios, de los amigos, de la familia, del deber ser, de los médicos. Entonces hay mucha información que es contradictoria. Entonces nos interesaba mostrar los temores primero de este cambio de etapa de vida. Hay un capítulo entero que es como de cómo nos enfrentamos a toda esta información confusa, cómo elegimos, cómo decidimos. Y nos importaba mucho instalar esta idea de, por ejemplo, la importancia de la coparentalidad, de que estén involucrados tanto los hombres como las mujeres en estos temas. Nos interesaba instalar la idea de por lo menos instalar que se entienda que estamos en un contexto de altísima medicalización del nacimiento, de los procesos reproductivos. Entonces, por lo menos poner las preguntas ahí, qué pasa con toda la cantidad de cesáreas. A ella, en el fondo, en esta historia le iban a programar casi que una cesárea y ellos ahí empiezan a hacer un camino de búsqueda. La posibilidad de opciones o no dentro del sistema. Pero es un texto que también hay que situarlo porque es esta pareja que si bien no están casados, pero conviven, tienen hartos planes y tienen un embarazo no planificado, no planificado. Lo desean seguir embarazados, pero no estaba planificado, entonces les rompe un poco sus planes de vida. Claro. Vienen de familias como clase media, una más tradicional, Miguel más conservadora, Ana ellos son como es más religiosos. Claro. Entonces hay como elementos que la Sol le ponía como, no sé, por ahí una piel de leopardo. Sí, la mamá de Ana tiene su cuento. Como medio mayamesco. Claro. Los otros son más conservadores. El papá de Ana es como el sabio. Claro. Que aparece poquito pero dice lo correcto. Oye, como ¿y por qué es más importante la familia? ¿Por qué era importante darles estas características a la familia? ¿Qué rol cumple la familia en una pareja joven que queda embarazada? ¿Por qué incluyen a la familia en el libro? Yo pienso que no sé, de alguna manera tener un hijo abre ese espacio, como que uno de pronto de joven como que decía, ya, como que no lo tomáis mucho en cuenta o no te importa tanto, pero cuando tenéis un hijo es donde te das cuenta que es muy importante tener una red, una tribu. Y es donde aparece la tribu finalmente, ¿cachai? Aparece un hijo y aparece una tribu de hermanas, de tías, de abuelas. Aparece una abuela también, aparece una madre, aparece una abuela, ¿cachai? Y las es cuático eso. Y aparecen sociales. las historias de vida de cada uno. O sea, un hijo te muestra una historia de vida, tu mamá te va a contar cómo te crió a ti, te va a enterar de cosas que capaz de que hecho, nunca le preguntaste. por ahí aparece, le preguntan a sus padres cómo ellos habían nacido. Claro. Porque empieza como esta historia cuando uno se hace padre, madre, bueno, se pregunta también cómo fue uno criado, viene toda esta cosa transgeneracional, que le damos mucha cosa. Entonces, la expectativa, porque todos opinan, al final a todos nos pasa cuando estuvimos esperando guagua que te opina, pero hasta la señora de la esquina, o sea, que usted debería, usted no, es que acá, es que... Entonces, todas esas ideas nos interesaba como ponerse
ponernos en la piel de estos personajes y lo entretenido también es que en general la gente nos ha comentado que cuando lo leen en alguna parte se sienten identificados, como que no, qué divertido, esto a mí me pasó, esto. Y eso también tiene que ver con que nos basamos en muchas historias personales de nosotras mismas. Varias amigas nos pasaron sus diarios de embarazo, de parto, yo además hago educación prenatal, entonces usé varios testimonios de las parejas que estaban yendo durante, todo el tiempo que lo he hecho. Con permiso de ellos, algunos me pasaron también escritos de algunas anécdotas, por ejemplo este doctor y lo que sucede con él es una historia hay frases así literal de una pareja que nos cuenta que les había sucedido esto, entonces es como un collage de historias, por eso que al final dice toda semejanza con la realidad no es mera coincidencia, porque son fragmentos de historias que nos han pasado a todos en el fondo. Oye, y algo que los auditores no saben, que es un secreto quizás, y acá voy a tener que aclarar mi conflicto de interés con ustedes, porque yo he trabajado con la Michelle, y cuando estuve trabajando con la Michelle, ¡pum!, embarazado. ¿Sí? ¿Qué onda la Michelle? Hay que tener cuidado. Empezó a escribir el libro con la Michelle y ¡pum!, embarazada. Algo tiene una fecundidad. Tengan cuidado ustedes aquí alrededor en el estudio. ¿Yo te advertí o no te advertí? Sí, me advirtió. Yo no quería esos poderes. Porque espérate, quiero aclarar que en aquella oportunidad éramos 2 personas trabajando con la Michelle y las 2 quedaron embarazadas. Te juro, ahora tú. Así que anuncio, si usted ve a la Michelle cerca y no quiere ser papá o mamá, aléjese. Hay algo acá, hay una cosa. La diosa de la fertilidad. Una cosa que sucede. ¿Tú, Sol, en qué etapa del libro iban cuando te embarazaste? ¿Y cómo influyó? Porque es re loco igual. Sí, Nunca habías escrito nada sobre esta temática en particular. Claro. Y la empiezas a escribir y te empiezas a encontrar quizás con muchas de las cosas que estaban dibujando. Lo más es que cuando empezamos, la Sol era como, oh, qué loco. Es que no. Así como que como que esto es una cosa lejana, ¿cachai? Que armábamos los personajes y las historias con la Michelle y íbamos diciendo, ya, mire, ya Ana le pasa esto, no sé qué. Y yo, esta cuestión de la semana, hasta el día de hoy, nunca lo entendí muy bien, me voy embarazada y todo, pero la semana y qué es lo que pasa y no sé qué, y todos los miedos, ¿cachai? Y yo, para hacer las expresiones de los dibujos, le preguntaba a la Michelle, ¿pero qué se siente? ¿Cómo es? ¿Cómo era algo que yo veía tan lejos, como que no lo había vivido en el fondo? Y fue muy lindo que al final, claro, cuando justo me tengo que poner a dibujarlo en la vida real, quedó embarazada. Entonces un poco fue como voy sintiendo las cosas. Ya. Claro, o sea, hicimos el storyboard y en el minuto en pues. que ya tenemos todo el guión hecho y que la Sol tiene que empezar a realmente dibujar, a traspasarlo así ya más real. La obra. Ahí está. Ahí ya está gestando. Ahí ya, entonces, claro. O sea, ella pudo sentir lo que... sentir las caras de Ana con terror y miedo. Y ponte tú la familia. ¿Qué pasó ahí con la familia? ¿Y ¿en qué sentido? ¿Cómo influyó? Pues sí, ocurrió esto de que todos opinaban. Sí, o sea, me pasaron muchas cosas y muchas cosas que no están en el libro, muchas cosas que están en el libro también me pasaron. Que claro, que pasa mucho, te enfrentáis mucho a las opiniones y a mí me pasó, sentí yo que como ese temor que habla el libro, un poco es como una inseguridad al final, es como que pareciera que uno queda embarazado y como que las mujeres, por lo menos yo desde mí estar embarazada, es como que te desconocí, es como que es físicamente dejáis de ser un poco tú y es como que decís, chuta, estoy embarazada, pero yo no sé cómo funciona mi cuerpo embarazada, no sé qué está bien, qué está mal, y entré en un terreno como que todo es como así una tiniebla extraña, cuando al final lo que uno tiene que hacer precisamente es reconocer y situarse en este lugar y asumir que no es tan distinto a como tú eres normalmente no embarazada, digamos, ¿cachai? Como que este cambio es un cambio que debería acercarte más hacia ti en vez de como desconocerte. Y siento yo que en ese lugar como en medio de desconocerse entran las dudas y las personas que a veces como que yo creo mucho el afán de ayudarte al final, te llenan como de miedos y como de muchas posibilidades y te perdís mucho, ¿cachai? Entonces siento yo que creo yo, el que el libro habla de eso, como de cómo te reconectáis contigo misma y no como que no te asustáis de este cambio, que al final cambia, pero no te puede alejar tanto de lo que uno es, ¿cachai? Sino que te amplifica quién eres, ¿cachai? No sé si me explico muy bien, pero... Wow. ¿Muy, muy rara? No, wow. Ah, ya, gracias. No. Apláudeme, Michelle. Wow, Sí. No sé si te No, pero entiendes, bonito, ¿cachai? yo creo que se entendió. Yo no sé si te conté, aprovecho de se mueve. contarte, hay una entrevista en la web, si ustedes se meten en www.u.fm, Sí, hay una entrevista que te hicieron. Por supuesto, me acuerdo. Yo ocupé esa entrevista en clase hace muy poco, ¿sí? Porque habían algunas reflexiones como re interesantes que hacías en tu doble rol, o sea, Claro. en estar dibujando un libro y a la vez estar vivenciando y en verdad haber vivenciado, porque esa entrevista la diste ya después de que habías Sí, sido pues madre. después, sí. Entonces hablabas un poco
de todas estas experiencias, y hay algunas reflexiones como re interesantes de esto, de reconocerse, de todo lo que loco, viene claro. después en el posparto también, de esas vivencias. Esta búsqueda, ¿cómo te fue en esta búsqueda? ¿Cómo es empezar a buscar? En el libro lo señalaban, lo habíamos conversado recién, lo hemos conversado en otros programas también con la Cata, esta cosa de ser papá te obliga a, cuando estás embarazado, empezar a buscar equipo, clínica, Sí, po. hospital. Es una pregunta que a muchas parejas O hoy sea, le está surgiendo. sí, Sistema po. público, privado. Claro. Básicamente uno empieza a ver como de qué manera asesorarse, digamos. O sea, es como entrar ahí en un mundo absolutamente desconocido y empieza un camino como de puras interrogantes. Claro. Y como no puras para más. mitologías, son como leyendas. No, a mí me han dicho que en el Y hospital hasta no el sé final, cuánto. porque- A mí me dicen que en la clínica no sé cuánto. Y es pura mitología y puro miedo también sentía yo, que era como, si tú no lo haces aquí, tu hijo se va a morir, ¿cachai? Eres como que O sea, pones en riesgo la salud claro, de- es como una activación de un mundo de inseguridades. Es heavy, lo Es que así. yo sentía mucho Nadar en eso. inseguridades, claro. Pero yo creo que en ese, como yo decía, eso de reconectarse es volver a como... Hay que reconectarse con uno y creer en ese instinto, como que hay algo en la guata que a uno le dice ciertas cosas, y para mí fue eso. Yo creo que el libro habla también de eso, como que hay una nube de inseguridad, de miedo y de muchos comentarios que vienen de la familia, de los amigos, de todo el mundo, que insisto, yo siento que igual siempre vienen desde un lugar de querer ayudar, pero que a veces Lógico. en esta cosa uno colapsa. Y uno tiene que pasar y encontrar qué es lo que te hace sentido a ti. Al final es una búsqueda de sentido, ¿cachai? Y que tiene mucho que ver con esto de renacer también en un hijo, po. Un hijo que es más importante que traer a tu hijo al mundo desde lo que tú eres, po, desde tu casa, desde cómo tú eres, ser madre como tú eres, no como te enseñan a ser o como debiese ser, sino que cómo te sale nomás, ¿cachai? Pero Entonces fíjate tú tienes que- a tu hijo, cómo te sí. sale, cómo te sientes mejor, cómo te sientes cómoda. Y por El una parte sistema también... no lo premia, no lo favorece mucho, pero... Claro, y esas inseguridades, no, a lo que voy es que esas inseguridades también aplazan como la maternidad. Ah, por supuesto, claro. O sea, de alguna manera, como todo lo que estamos hablando es obviamente, o sea, es muy importante para las personas que, o sea, que están embarazadas o que ya vienen saliendo de, etcétera. Pero es súper importante de repente, antes de enfrentarse a todo y entender que uno va a estar lleno de miedo y esos miedos tienen cierta justificación y que hay que asesorarse y no de repente escuchar tanto antes de, o sea, voy como a la previa, digamos. claro. O sea, Porque- la previa sí. acá en Chile existe súper poco. Esta claro. consulta preconcepcional o este control preconcepcional. Yo te diría que en general todos empiezan a hablar de embarazo cuando ya están embarazados. Sí, po. antes como que a nadie le interesa y es como Sí. que todos quieren evadir Sí, un poco pero- el tema del embarazo. Claro, pero por lo mismo, porque se va de por miedo e inseguridades. Porque uno Exacto. piensa que va a llegar de repente como... Son como prejuicios, como un Son prejuicio del prejuicios. embarazo. A que eso voy, también- claro. Y también, Exactamente. que lo hemos hablado también en varios encuentros que hemos tenido, también está esta poca conversación sobre la sexualidad en general en nuestro país. Sí, o sea, pues lo estamos en hablábamos un país en programa que anterior, como no analfabetos tenemos sexuales. un Sí. currículum de educación sexual decente, no está instalado el tema, tenemos tremendos problemas para instalar cualquier temática que tenga que ver con... Hay mucho conservadurismo en torno a todos estos temas, entonces hemos dejado como el espacio privado algo que debería ser un tema absolutamente público y responsabilidad social. Y eso también nos cuesta muy caro en el fondo, porque llegamos a adultos casi, ¿no es cierto?, sexualmente activos que no tienen idea, pero de nada, ni de la afectividad vincular, ni de procesos básicos, ni de... Bueno, el mismo tema del SIDA que ustedes decían, ¿no es cierto? O sea, hay mucha desinformación, porque no nos han dicho las cosas claras, no nos han explicado A, B, C, D. Y eso es una carencia a nivel país. Ahora, todo lo que tenga que ver con placer, porque al final si pensamos en todos estos miedos, ¿con qué asociamos? Y cuando hemos hecho estudios, ¿no es cierto? Y todos los estudios que tenemos, es una cultura como de la emergencia médica, el parto como algo que nos da mucho miedo, que duele mucho, que nos vamos a desgarrar, que va a salir sangre, que la emergencia, que la... Una película de terror. La gran minoría de los partos son así, la gran mayoría suceden maravillosamente, fisiológicamente, no necesitan casi nada. Pero estamos en esta mitología de esta cosa riesgosa, emergencia. Entonces, por supuesto que eso atemoriza mucho, pero no hemos conversado nada del otro lado, de la maravilla que es del placer, del orgasmo, del parto placentero, del parto íntimo, del parto respetado, del parto... O sea, ahora hablamos de parto respetado como el parto autónomo, donde la pareja decida, donde pueda tener herramientas, que son bien limitadas también por el sistema. O sea, no es como llegar y wow, yo quiero tener... O sea, cuesta hacer Sí, ese de camino. hecho, O sobre, sea, hay que hacer Cuesta, toda una búsqueda. hay que hacer toda una búsqueda. de hecho, sobre el sistema vamos a profundizar en el segundo bloque. Vamos a meternos qué es lo que deben buscar. Sol desde la experiencia, Michelle desde
los años que llevas estudiando estas temáticas. Les recordamos que estamos hablando con Sol Díaz y Michelle Sadler. Sol Díaz, ilustradora, Michelle Sadler, antropóloga médica, ambas autoras del libro La historia ilustrada de un embarazo, que vamos a sortear al final del programa en nuestras redes sociales. Vamos a irnos a un break musical. ¿Con qué vamos hoy día, Cata? Va a cantar de verdad. Vamos no cañemos a la audiencia. Más adelante podría intentarlo, ¿no? Me parece perfecto. Anote, Pancho, ahí nuestro productor anotó ya eso, así que te la vamos a cobrar. Dios mío. Te la vamos a cobrar. Vamos con 31 minutos. Con Mi equilibrio espiritual. equilibrio espiritual. Buenísimo. Sí, hoy es un día muy especial, porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Al volante y cuidado niños que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial, inmortal, ya no existen las rueditas. Soy genial. Rodillas peladas, nunca más pica. Vergüenza en la calle, nunca más pica. Risas del niño, nunca más pica. Dudas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Hola a todas y a todos, acá estamos de vuelta en la fórmula perfecta después de este break en que escuchamos de 31 minutos Mi equilibrio espiritual. Aquí con mi compañero Gonzalo. Estamos junto a estas dos tremendas invitadas, Michelle Sadler y Sol Díaz, hablando, cierto, sobre maternidad y sobre su tremendo libro. Y yo tengo una duda, estimadas. Dispara. Tengo una duda. Quiero saber, en el fondo, a través de su experiencia, sobre todo lo que ustedes han investigado también y por supuesto sobre posturas de repente personales que tengan al respecto, ¿consideran que sea muy distinto nacer en el sistema público tanto como en el privado? Es una pregunta un poco sociológica, antropológica. Claro, La Michelle, yo creo que yo tengo mi experiencia, pero Absolutamente sí. no, pero tengo una experiencia, po. Ah, no, claro, Sí, pero de repente Pero no contextualizando. sirve, ya, yo Claro. voy a Eso, hablar, claro. pero no sirve el recorrido que Yo se puedo porque se hacer lo el recorrido, preguntó. claro. La Sol dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde Sí, sí. voy a...? Entonces conversábamos, me decía, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? Eso, porque Bueno. este programa se supone que lo escuchan papá o mamá que ya ¿Qué? tuvieron hijos, pero también dentro del público hay personas que hoy día están gestando y que probablemente se hacen esta misma pregunta. Sí. En los talleres prenatales últimamente me he encontrado mucho con esto que antes no existía, como que ahora mucha gente está volviendo a mirar el sistema público aparentemente. ¿Qué está pasando ahí, Michelle? ¿Qué está pasando ahí? Tenemos dos sistemas con problemas, si queremos, o inequidades distintas, que funcionan también de formas bien diferentes, porque en el sistema privado, en general la mujer, no sé, la pareja se controla con un obstetra de cabecera, la matrona viene a aparecer más al final, ¿no es cierto? Y es una relación más uno a uno.
de confianza, una serie de atributos. Pero lamentablemente en el sistema privado esa misma relación uno a uno pervierte en cierta forma el sistema, sobre todo por el tema económico, porque sabemos que en el sector privado, a pesar de que están las mujeres más sanas, comillas, de la población, se duplica la tasa de cesáreas, por ejemplo, y las intervenciones innecesarias son brutales. Entonces uno se pregunta qué es lo que pasa, y no somos nosotros los que hemos dicho esto, sino que esto es una discusión que está en todo el mundo, que hay incentivos económicos perversos. Se gana honorario por prestación y se organizan las agendas, ¿no es cierto?, para que los médicos y los equipos puedan circular de un lado a otro, de los distintos lugares donde trabajan, para que las clínicas hagan sus agendas, para que... Entonces, funciona un sistema mucho más clientelista y mucho más a pedido también ahí. No hay mucho problema, en el fondo, comillas, ético o de ética médica. Si una mujer pide una cesárea por requerimiento materno, una mujer va a encontrar fácilmente equipos que la practiquen. No quiero decir que la mujer no pueda pedir una cesárea. Lo que quiero decir es que en otros países, por ejemplo, ante un requerimiento de cesárea, sí o sí se hace una auditoría, se hace un seguimiento y se hace una entrevista especial con esa mujer para saber por qué quiere una cesárea. Porque muchas veces sabemos por la investigación en todo el mundo que esto está mediado justamente por lo que decía la Sol, por el miedo. Son tantos los miedos que muchas veces el miedo al dolor, el miedo a riesgos, que muchas veces nos han dicho, no, es que la guagüita en parto vaginal se puede asfixiar, le puede pasar esto, le puede pasar lo otro. Muchos equipos médicos promueven también esos miedos. Entonces, muchas veces no es la mujer que llega directamente a pedir cesárea, pero que todos estos miedos hacen que haga un camino y cuando le proponen la cesárea es como, bueno, si en realidad me hace sentido por todo esto que he escuchado. Entonces hay que hacer una tremenda pregunta y plantearnos esa pregunta más ética, más de fondo de a qué está respondiendo el sistema en el fondo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los intereses detrás del sistema? En cambio, en salud pública probablemente vamos a pasar por partos que se va a esperar más la fisiología del trabajo de parto. Vamos a estar con equipos matronas principalmente. No va a haber continuidad del equipo. Los controles yo voy a tenerlos con distintos profesionales que el día de parto. En el fondo voy a llegar al turno de una maternidad, lo cual es distinto al sistema privado. Pero en salud pública sí se privilegia la prueba de trabajo de parto, o sea, se intenta evitar cesáreas innecesarias, a pesar de que igual los dos sistemas están tremendamente sobremedicalizados. O sea, en Chile, incluso en salud pública, tenemos una tasa de cesárea que es altísima, es del 40%. Muy por sobre lo recomendado. O sea, es 25% sí, más de lo recomendado. En el primer programa que hablábamos de derechos del nacimiento, y es importante volver a recordarlo por la magnitud del problema. O sea, exacto, las recomendaciones hablan hoy día de entre un 10 y un 15%. El Ministerio de Chile ha establecido como porcentaje meta 30%, menor de un 30%. Y en el sistema privado, como tú dices, estamos en un 70% y en el público en un 40%. O sea, seguimos muy alto. Sí. Entonces, son distintos los sistemas. Pero y en sistema, como decíamos, público, no sabemos quién nos va a atender, pero sí sabemos que hay instituciones que funcionan más o menos con cierto modelo, más que otras en el fondo. Entonces, cada vez más hay un circuito de usuarios que buscan activamente, bueno, según el plan de salud que yo tengo, si soy FONASA, si soy ISAPRE, o muchos tránsitos a través del bono PAD. Porque a través del bono PAD lo que ha pasado es que muchas personas se pasan de FONASA a atención privada pensando que quizás hay mejor calidad de atención. Lamentablemente, casi el 100% de los PAD terminan en cesárea por los vicios del sistema. Pero también se puede usar el PAD para buscar equipos que atiendan el parto personalizado en ciertas instituciones y que uno los siga en el fondo. Entonces sale un parto mucho más barato que en el sistema privado. Pero todo esto requiere de mucha información. Claro. Hay personas que se están cambiando de consultorio para estar en la comuna en que puedan ser derivadas a un hospital en el cual saben que hay un modelo de atención más personalizado, más respetuoso, por ejemplo. Pero son agencias personales súper potentes de averiguar. Y ahí es súper interesante lo que hizo la Sol, por ejemplo. Es que yo me sumo a eso que dijiste, eso de buscar. Como que yo siento que pasa mucho que cuando uno queda embarazada, en general la gente no busca, no se hace preguntas. Es como que asume que mientras más pagues, más seguro va a ser todo y mejor va a ser, ¿cachai? Y pasa en todo, como en la educación. O sea, que como la gente en, no se hace cargo en de todas lo las que le materias pasa. en salud, digamos, en todas las coberturas se piensa eso. Es como mientras más caro, es muy chileno mejor. Que pase. Es muy chileno, ¿cachai? Sí. Entonces, la gente no busca, como que la gente se hace cargo de su salud y de las cosas que le pasan a través de algo económico, ¿no? De preguntarse qué es lo que yo quiero, qué es lo que me parece que tiene sentido para mí, cómo me siento más cómoda. No existen esas preguntas, a nadie le importa.
¿Qué Pero- importa la billetera? Pero lo que pasa es que, ojo, o sea, una observación entre paréntesis, pero también pasa mucho porque las personas que se atienden a través de ISAPRE, como decías tú, que de repente, porque hay muchos que se pasan de ISAPRE también a PAD y se van a hospitales, digamos. Eso también pasa. Y esas personas de repente llegan a eso por asesoría o el ejemplo de un amigo o alguien muy cercano y estuvieron bien asesoradas en el fondo en otro plano. Porque a la hora que van con su médico propio, su médico le insiste en que el sistema privado es el mejor. Entonces acá también hay una responsabilidad de los especialistas en varias materias. Sí, también creo que a veces... O sea, no los guían hacia la Exacto, información. exacto. Porque no les conviene. Claro. Pero por eso yo decía esa ética que hay detrás. O sea, ¿por qué? Porque acá estamos hablando del nacimiento de ser humano. Y, o sea, todo lo que sabemos es que todas las intervenciones que estamos haciendo causan problemas de salud. O sea, no estamos diciendo que previenen de muerte. Eso ya lo pasamos. Ya estamos en un país donde la mortalidad materna y neonatal es bajísima. Tenemos súper buena cobertura, tenemos súper buenos controles prenatales. Ahora estamos en un extremo, en el mundo se está hablando como los dos extremos, los lugares donde todavía no llega la atención médica, que es muy Claro. poca, y acá estamos en el completo otro extremo, acá es demasiado y muy pronto, se interviene mucho en el nacimiento a costos muy altos. Claro, ahora en Chile estamos en la dinámica de hola, estoy embarazada, bueno, tu parto va a ser el día tanto. Así. Claro, o te hablan de hotelería. A mí eso La me hotelería, pasaba. los packs son como de Sí, ¿Y cuánto cuáles fueron las preguntas? Eso iba a preguntar. Eso, a mí me Sí, pasó bueno, eso, como que claro, sí. quedé embarazada, estábamos con el tema del libro de la Michelle, yo de inmediato recurrí a la Michelle, recomiéndame tú distintos lugares, y yo hice eso, como que fui a un lugar privado, fui a un lugar público, que el consultorio que a mí me correspondía, y fui a otro lugar que, bueno, que donde está Gonzalo, Sí. ahí en el Hospital de la Florida. La Florida. Hice como 3 opciones, y fui a un lugar privado que tampoco es como que me fui a la clínica no sé cuánto allá arriba del cerro, ¿cachai? Me fui a un lugar privado nomás. Y fui, pregunté, hice el ejercicio, fui a los lugares, quise mirar dónde se supuestamente iba a tener a la guagua, como que fuimos a mirar, ¿cachai? Y en el lugar privado lo primero que me dijeron, ni siquiera era como qué ideas tienes tú, nada, era como, mira, la hotelería de este lugar es tal. Yo vi como 1000 cosas que vendían, así como pasajes sí, LAN, ponte tú, impresentable. Starbucks, cafetería. Ah, o pero sea, hay un Starbucks. o sea, ahí me quedo. Claro, por Dios. Pero en el fondo tú entras a un lugar donde al final parece más un mall que un lugar donde tú querés tener una guagua. Claro. Y bueno, obviamente no pude entrar al lugar donde yo iba a tener a la guagua. De hecho, como que lo único que vi fue como pasar una camilla, que yo no soy una persona como con problemas de salud y no voy mucho ni a hospitales ni a clínicas muy seguido. Entonces para mí esa cosa como de entrar como a un pabellón era como, ¿por qué tengo que entrar a un pabellón si no estoy enferma? ¿Qué clase de cosas? Como que al tiro me hizo un ruido, ¿cachai? Y después fui a un lugar público, así lo normal, y también, claro, ahí va y es como que es otro mundo, o sea, como que yo, hola, sí, mira, sabes que en verdad me gustaría a lo mejor tener posibilidad de moverme en el parto, y te miran así como estáis loca, o sea, aquí venía a salvarte, tú quédate callada y entra al sistema y calladita y sálvate, bonita, ¿cachai? bonita, más bonita. Claro, y obviamente no pude entrar tampoco a ver el lugar, etcétera, etcétera. Y después voy a donde Gonzalo, al Hospital de la Florida, y ahí me pasa al tiro que entro, y donde conversamos con Gonzalo fue en el lugar donde yo podría tener a mi guagua. El único lugar donde yo pude ver dónde podía tener a la guagua, ¿cachai? Entra Gonzalo y me empieza a explicar, me muestra, es como que al final como que es como que tú vas a un lugar y donde como que uno huele y decís, así soy yo, este es el lugar que a mí me corresponde, así me siento cómoda, ¿cachai? Aquí yo creo y me creo en él, ¿cachai? Una cosa así, como que algo como de pertenencia. Y fue eso, pero fue el ejercicio de ir a los lugares, ¿cachai? También fui a otro lugar donde podía tener un equipo médico que era como de parto respetuoso, pero en un lugar como público, pero no tan... bueno, como el PAD, ¿no? Eso era usando el con bono el PAD. PAD, claro, usando el PAD, ¿cachai? Y ahí también como que entramos, como que tampoco nos gustó tanto, como que hay toda una cosa como de lo que decías tú, como de asegurarte y de controlar ciertos aspectos que uno como que quiere mucho hacer, ¿cachai? Como con tu equipo, con el loco que te vio durante todo el proceso, porque ellos van a saber mejor. Y hay una cosa que yo después aprendí que era como hay cosas que de un parto que uno por más que quiera controlar, nunca las vaya a controlar. Entonces... yo por lo menos hice el ejercicio de dejarme llevar por el lugar que a mí me ofrecía o que me hacía a mí más sentido en todo el proceso, desde cómo se lleva, desde la visión del lugar hasta ya Claro. como de ver las cosas y todo, ¿cachai?
Pero fue eso, o sea, yo creo que la gente no hace ese ejercicio nomás, O sea, ¿cachai? una vez lo discutíamos Sí. nosotros con que de repente uno se compra una tele y gasta más tiempo en internet comparando modelos que cuando tiene que tomar una decisión tan importante como dónde tener su hijo. O sea, esas preguntas que ustedes hicieron, porque acá hay una pareja de por medio, ¿cuáles eran los temores del hombre en tu experiencia? No me acuerdo, los temores del hombre no me acuerdo cuáles eran, pero yo creo que compartíamos mucho esa cosa, como siempre fue como ya, a ver, el equipo médico como que te generara confianza y como la disponibilidad de salas que habían, ¿cachai? Y también esta cosa como de por ejemplo, nosotros escogimos un hospital en vez de una clínica privada chica, pero con el equipo médico que te iba a seguir, ¿cachai? Porque claro, la clínica chica a lo mejor no iba a tener las posibilidades que un hospital tiene en caso de cualquier emergencia, ¿cachai? Igual también pensamos en esas cosas. Pero creo que esos eran los temores que teníamos nosotros un poco, pero... Oye, y mucho prejuicio de tu círculo cercano Mucho cuando dijiste un prejuicio, o sea, hospital yo por público. ejemplo llegué a la casa y oye mamá, mira, si es que estamos viendo el hospital de la Florida. Ah, no, el hospital es que te van a rajar, es que te vas a morir. Oye, pero te juro, fue una bomba, como que hubiera tirado una bomba nuclear en mi casa, así. Pero ¿cómo se te ocurre, cachai? Que yo probablemente creo que la gente habla desde sus temores, desde son mamás de los 80, que el hospital como que tampoco se informaron mucho para tener guagua. Hay toda una historia ahí también que uno se entera. Época después, del ¿cachai? pic de la medicalización. Pues Claro, eso aparece en el libro también. Sí, pues, aparece. Cuando le preguntan a sus mamás cómo nacieron en estas nurseries, que las guaguas pasaban un día entero separadas, que les daban mamadera. Que te van a tratar mal, que no sé Que qué también hay que entender cosa, eso ¿cachai? porque somos hijas de una generación tremendamente medicalizada. Somos la primera generación que no estamos haciendo estas preguntas. Segunda, no sé, pero más en sentido más profundo. Entonces, la mayoría de las experiencias de nuestras madres, ¿no es cierto?, son de medicalización. O sea, eso es lo que hay, eso es lo que se hace, así se todos hace. quienes estamos hoy día en este estudio y quienes nos están escuchando no estuvieron con su mamá y su papá Las durante primeras horas, lo más del probable. día. Les cortaron la pechuga luego, porque además en los 70, 80 había un boom del leche, relleno, de la exacta, y era como lo mejor. Y no se Era como, fomentaba pero por la lactancia, supuesto, no se claro, fomentaba. dale fórmula a tu hijo. Entonces nada hay que de ver, problema. porque claro, y nosotros hemos visto en 2 décadas de estudio en estos temas que es interesante que la aceptabilidad, por ejemplo, en la cesárea ha subido en los sectores públicos. Porque antes, ¿no es cierto?, un par de generaciones atrás, todavía las abuelas habían tenido muchos partos en casa, partos naturales, partos en el campo, partos rurales, partos con parteras. Las parteras ya casi están extintas, quedan muy poquitas. Entonces eran relatos todavía cotidianos en la familia. Y eso con el paso de las generaciones se va perdiendo. Entonces ahora los relatos cotidianos son los de la medicalización. Y son esos los temores también. Claro. Entonces es un relato más tecnocrático el No, y hay parto, una más cosa también como industrializado. de más- clases con el tema como hospital y clínica. Es como igual que la ISAPRE, FONASA. Hay toda una cosa que también en Chile es muy Pero ahora clasista no y está muy con ese temor a la pobreza. No, ¿cachai? O sea, yo pero creo creo que que- el resumen de esto es que no está garantizado que por ir a una clínica la atención, o sea, hay que hacer esa agencia de buscar las opciones. Es lo que yo digo, Exacto. no, Lo que nada pasa es que está también garantizado. hay- sí, pero aunque también- pagues lo que pagues, aunque vaya a la Sí. mejor clínica, ¿cachai? Y lo mismo con un hospital, o sea, el parto tiene esa cosa maravillosa también que es tan incontrolable y tan como misterioso y pasa cuando tiene que pasar y ¿cachai? ¿No? Entonces también hay que soltar esa mano que tanto quiere controlar. Es que yo creo que iba un poco a lo que Bien. comentábamos anteriormente, que tiene que ver con o sea, no quiero que suene mal, despectivo, digamos, pero es verdad que la sociedad chilena en general es un poco arribista frente al mercado, entre comillas. Y la salud en Chile ha pasado a ser un mercado, digamos. Claro, o sea, lo decía la eso Michelle. lo sabemos, lo criticamos, es parte de. Entonces, de alguna manera, sí hay de repente, por ejemplo, personas que eligen efectivamente la hotelería pensando que si tiene esta hotelería, en el fondo la clínica, que es maravillosa, la calidad de atención obviamente va a ser buena como por rebote, digamos. Claro. Entonces tenemos esa mentalidad un poco más capitalista, bien arraigada, que es un poco arcaica para lo que como lo que están viviendo otras sociedades, digamos, y hay que decirlo, o sea, es así. Vienen de Y vuelta en algunas de estas cosas. algunas de estas cosas, claro. Y por otro lado, el tema de la intervención de los medios de comunicación, yo creo que también es importante y ha sido una irresponsabilidad. O sea, no se habla generalmente de la cantidad de negligencias que existen en las urgencias del sistema privado y en el hospital, o sea, en las hospitalizaciones, no precisamente de urgencias, sino que tras operaciones, etcétera.
pero sí se habla mucho de las negligencias del sistema público por perseguir de repente al Estado, porque los titulares Sí, también tienen exactamente. mayor responsabilidad, porque son cerca ya de ¿cuántos millones en FONASA? Bueno, pero el mayor porcentaje de la población, Claro. más de 80, no, 70, 80%. cerca del 80%, claro, o sea, es FONASA. Entonces, creo que ahí también hay un trabajo que no está bien hecho y eso transmite una inseguridad a la sociedad que hace que esto en el fondo se Desconfíe. decida al revés. Bueno. Es como claro. destruir lo público. Y que nos perdamos también. Exactamente. Es muy frente al valiente tu sistema. lectura, Cata. Sí, Es muy valiente tu eso. lectura siendo periodista porque efectivamente con la Michelle en algún momento leíamos un titular en un diario de circulación nacional que titulaba Las mujeres del sistema privado prefieren la cesárea. Piden, Sí. claro. Piden El la aumento de cesárea. cesáreas es porque las mujeres la piden. Y Y eso- deben haber respondiendo entrevistado al consumo. No, ¿cachai? claro, y Como- deben haber entrevistado a, no sé, 4 personas. Tal cual. Así fue. Y Así algo fue. así, Uno de claro. los médicos entrevistados en esa nota, porque en aquel entonces nosotros le escribimos a la periodista, uno de los entrevistados en esa nota, no, así Diciéndole, estábamos... esto es muy irresponsable. Esto es muy responsable y todo. Ay, Dios mío. Uno de los entrevistados en esa nota decía, es que además las mujeres en el sistema privado prefieren la cesárea. ¡Pum! Y ese fue el titular. Y el único No. estudio chileno de preferencia en ese tiempo decía todo lo contrario. Y cuando nosotros terminamos el estudio con la Michelle, nos dimos cuenta que era todo lo O contrario. sea, y también. nosotros salimos a hacer una encuesta Es que para es todo lo desmitificarlo contrario. Para y nos desmitificarlo. encontramos con un 6% de mujeres que habían dicho pedir cesárea a ella y todas por temor. Y muchas por profundo desconocimiento. Pero claro. Entonces, por eso que te digo que, o sea, si una mujer efectivamente y informadamente quiere una cesárea, yo creo que es ético dársela, porque puede haber tocofobia, pueden haber problemas, pueden haber abusos sexuales. Uno no sabe toda la historia de vida que hay detrás de una persona que... Y Oye, puede ser ¿verdad? Ahí- simplemente Pero sí, porque... es tremendamente legítimo Es pedir la legítimo, cesárea. pero- el punto es que te le pero impongan, no el hace punto es que no te sentido, orienten. Pero Eso te es claro. manipulen para hacerlo y te Claro. llenen de Pero por eso cosas. te digo, pero en las sociedades donde esta cosa está bien orientada y hay esta conserjería, las mujeres que no le están diciendo no se puede, simplemente que bueno, queremos indagar qué está pasando, porque puede haber algo que sea, que podamos trabajar, que haya que conversar, que sea importante que usted se informe. El porcentaje de requerimiento de cesárea es bajísimo. Porque en el fondo lo que están entendiendo es que hay que ir a la causa anterior en el fondo. No prohibirlo, porque, o sea, es un tema de derechos también. O sea, es como la anestesia. Sí. O sea, si uno no quiere pasar dolor, está todo el derecho a no pasar dolor. ¿No es cierto? Pero tiene que entender las consecuencias de la anestesia, de los tipos de analgesia. De acá ni siquiera, en las encuestas que hemos hecho, ¿no es cierto? Ni siquiera les pasan los consentimientos informados a las usuarias para los procedimientos. O sea, ni siquiera saben cuáles son los beneficios y peor aún, o sea, se le informa mucho de los terrores o los problemas posibles del parto vaginal, la incontinencia urinaria, los desgarros, no sé qué, pero cero de los problemas asociados a una cesárea. Pregúntale a mujeres, todas las mujeres que nosotros entrevistamos, es como la cesárea es indolora, es segura para el bebé, bla, 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 pero bueno, ¿y cuáles son las contraindicaciones? Y plup. No, claro, como que todo La era mitad todo de la bueno. información. No, y ojo Sí, que o hay, menos, claro, menos incluso. no, y ojo que hay algunos otros mitos también que también se traspasan mal a través de los medios, porque es la única forma de que la gente se entere de repente algunos de estos temas que son más específicos, que tienen que ver, por ejemplo, que a mí sí me ha escuchado, o sea, me ha tocado escucharlo de alguna amiga incluso conversando, de así en la vida, digamos, pero el miedo, por ejemplo, a las bacterias intrahospitalarias. Entonces, no, yo, o sea, qué miedo estar en medio de mi parto, digamos, y las bacterias y los bichos de un hospital. Las bacterias intrahospitalarias, o sea, están en todos lados. todos lados, de todos los, No, yo todos no me los voy a ir a centros la de clínica salud como bacteria, me voy a ir. privados, públicos, claro, e incluso en el sistema público están tremendamente reguladas, porque, o sea, hay todo un sistema de protección y de protocolo que funciona. Es más, o sea, hay clínicas, no ya los nombres de las... Pero hay clínicas que... Tratado de no dar claro, nombre, que salieron, pues, por suerte se reveló y fueron titular por la alza de bacterias intrahospitalarias que había, que tampoco fue un titular tan responsable considerando que está dentro de todo controlado, pero bueno... Pero ahí se reveló que, o sea, que una clínica carísima, de tremendo prestigio social. O Es sea, que lo que decías tú, las clínicas tienen un lobby respecto a los conflictos que se generan en esos espacios distintos al que tienen los hospitales. Pasa algo en el hospital y a la media hora están todos los medios. Pero, no, claro. Pero no, también pero es la percepción pública, porque los mismos usuarios, si pasa algo malo en una clínica,
van a tender a suponer más que se hizo todo lo que se pudo, versus un hospital público que inmediatamente es como esto fue negligencia porque hay falta de recursos, porque... Bueno, O sea, cada vez más hay una judicialización de la medicina en todos los sectores. Sí. Pero hay muchas de estas ideas como erradas con respecto a los sistemas, y eso hay que complejizarlo. O sea, nosotros de hecho con Gonzalo escribimos un paper que habla de hecho como las desventajas de estar en el sector privado de atención con respecto al parto, como que nadie lo pone así, pero en el fondo hay que mirar todas estas determinantes en el Sí, fondo. miren más allá del plato de comida en el fondo, miren Claro. más allá de la cama, de Sí, la claro, sábana de claro. 500 500 hilos, como que Claro. hay otras cosas como más relevantes que mirar. Eliminar los prejuicios, informarse bien. A ver, el Ministerio de Salud además tiene una digitalización tremenda de su información. O sea, hay sitios web donde de verdad la información está completa. Los servicios de salud públicos tienen... O sea, a través de internet uno puede llegar a toda esta información. Entonces Sí, es creo que cosa ese de es el llamado. escarbar. Hay que escarbar y hay que dejar el ir. prejuicio e ir. Ese es el punto. O sea, Por ejemplo, sí. desde mi lado, yo no me leí ninguna información porque para mí era importante estar en el lugar, ir al Que tú lugar. hiciste trampa porque tenía la Michelle al lado. Sí. Esa trampa. Pero la Michelle justo no estaba, encima me embarazó y se fue Y de se fue. viaje. No, pero Sí, no, pero hablamos no. harto a distancia, no sé. Sí, se hablaba. No, pero hay otra cosa que de rescatar de lo que me encantó que dijo la Sol. En un minuto dijiste como esta cosa de la guata, del instinto. Algo te hace Es sentir. que a mí te hace me un pasa clic. mucho en los talleres de educación prenatal, que llegan las parejas y te dicen, tuvimos la consulta, le hicimos estas preguntas al doctor, porque estamos hablando de los planes de parto, de preguntar si les van a permitir moverse durante el trabajo de parto, si pueden tener otras posiciones. Y me dicen, claro, me contestaron que sí, pero me duele la guata. O sea, como que... Porque está el discurso muchas veces de que, claro, aquí en esta clínica o en ¿no es cierto? Por supuesto que funcionamos según no sé qué protocolo. Pero de ahí a la práctica lo que suceda es súper privado y en privado hay mucho manejo de los equipos particulares. Entonces, ahí hay que tener mucha confianza en lo que uno siente con los equipos. Porque lo que dice la Sol, o sea, yo en un minuto me sentí bien, y eso pasa. Hay que escuchar esa cosa que nos dicen, estoy en coma, algo no me hizo sentido, o no sé si estoy creyendo mucho. Entonces, lo que hacen las parejas, los usuarios ahora es usar mucho las redes, porque entonces uno tiene su consulta con un equipo X, pero además después consulta por experiencia, porque a Sí. veces no solo basta con lo que te digan que pueden darte, porque no siempre es así. O sea, sabemos de Claro. clínicas que le han prometido a las parejas que en la cesárea pueden estar con su guagua. Tienen la cesárea y la guagua se va por protocolo 6 horas a no sé dónde. Y o sea, qué indignación, si a mí me habían dicho que no se hacía así y después yo me perdí mis primeras 6 horas con mi guagua. Sí. Entonces, por eso que requiere de mucha agencia y de este cuento de averiguar, de preguntar, de pedir opiniones. Están todas Se estas cargo al tribus final y de lo que uno redes. quiere y lo que uno le va Ahora a pasar. lo maravilloso de ahora es que están todas las redes. Antes había que más o menos que no sé, pues